Logbook Digital. Integrantes: Carlos Chancalimbay, Henry Gualancañay, Gabriel Velastegui, Camilo Lucero y Christopher Martínez. Curso Primero B. Licenciado Diego Oquito. Tema: examen del segundo trimestre. Bueno, siguiendo a este tema de logbook didáctico, tenemos como moderador a mi compañero Camilo Lucero y como consiguiente a expertos en el tema, Carlos Chancalimbay, Gabriel Velastegui y mi persona. Christopher Martínez no pudo estar presente por motivos exteriores, pero muy bueno. A los temas a llevar a cabo son los bioelementos, en donde pues desarrollaremos primarios, secundarios y oligoelementos. Como consiguiente, el agua prácticamente en su importancia, como conocemos prácticamente con lo que podemos vivir los seres vivos. Como consiguiente, las biomoléculas, en donde desarrollaremos proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Después, célula eucariota y procariota, que este es un tema sumamente importante. Sus comparaciones, características, estructura. Y con este tema también sería célula animal y a su vez célula vegetal. Después de esto veremos funciones de la membrana celular. Con esto desarrollaremos permeabilidad, entrada y salida de moléculas, y esto sería con energía y sin energía. Y como último tema a desarrollar, la organización estructural de los animales en relación a los tejidos. Una vez dicho esto, voy a dar paso a el moderador, el cual introducirá al siguiente compañero. A continuación tenemos los bioelementos, los cuales representan el 95% de la masa total de un ser vivo, los cuales son los siguientes: el carbono, que está presente en los carbohidratos, o sea, en la glucosa; los lípidos, o sea, ácidos nucleicos; y proteínas, como los aminoácidos. Siguiendo con el hidrógeno. El hidrógeno es un componente del agua y está en moléculas orgánicas, como los hidrocarburos. Siguiendo con el nitrógeno. El nitrógeno es parte de los aminoácidos, o sea, las proteínas, y los ácidos nucleicos, como el ADN o el ARN. Seguimos con el oxígeno, el cual también está presente en el agua y está en moléculas orgánicas y en el dióxido de carbono, que es el CO2, obviamente. Terminando con esta maravillosa lista, tenemos el azufre, que está presente en los aminoácidos, como la cisteína o la mitotenina, estructuras de proteínas. Y bueno, claramente, te digo algo, Gabriel, yo este tema más lo relaciono con lo que sería la tabla periódica, porque tipo, yo he visto mucho en lo que sería química y estas cosas, no los elementos químicos, que es el carbono, el dióxido de oxígeno, el fósforo y el azufre, que pues prácticamente son como esenciales prácticamente para vivir, como tú dijiste. No sé si tal vez Carlos piense lo mismo que yo, porque, o sea, la verdad es un pensamiento sumamente amplio el que conlleva este tema, y además es como decir, wow, estoy compuesto por carbono, hidrógeno, y o sea, es un tema que sencillamente o ampliamente creo que es sumamente importante para todos. Claro, Henry, yo concuerdo contigo con todo lo que acabas de recalcarnos y sí, estoy de acuerdo. Bueno, siguiendo con lo que sería esta hermosa presentación, podríamos ahora mismo entrar a lo que sería el tema del agua. No, siguiendo con esto de las biomoléculas, no de que nos habló Gabriel, yo también pienso que el agua es como que algo sumamente importante para todos, porque sencillamente sin agua no puede haber vida. Yo me recuerdo así que he visto videos, una experiencia mía que yo me acuerdo que era cuando estaba en octavo, noveno. Me mandaban a ver videos acerca de cómo empezó la vida en la Tierra, cómo vino la vida a la Tierra incluso. Y siempre se hablaba este tema del agua, o sea, como que el agua era prácticamente lo más importante, y en donde la mayoría de teorías, si no mal recuerdo, se basaban en que la vida sí o sí inició en el agua. Entonces, claramente, pues podríamos decir que es una molécula que es esencial para la vida. Pero bueno, desarrollando el tema del agua, tiene varias propiedades o funciones. Como lo podemos ver aquí, es adhesión, calor específico, vinculación de elementos, o como hay muchas otras, como lo podemos ver, es un disolvente universal. Y disolvente universal yo más lo uniría con lo que sería la importancia que tuvo en el desarrollo de la vida como tal, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, el agua como que tiene una capacidad de poder adherirse a superficies polares, o también de poder regular la temperatura, como también que puede permitir que varias reacciones químicas, esto combinarse con lo que serían los bioelementos, a fusionarse y hacer unas reacciones químicas que sencillamente o sinceramente
yo diría que es sumamente importante. No sé si tal vez haya alguna otra forma o alguna otra importancia que yo me esté saltando, porque yo pensaría en lo personal que no. Bueno, de hecho, Henry, estás en lo correcto. Aunque es muy poco probable que fuera del agua, fuera de entornos acuosos, incluso se creen reacciones químicas. Es muy poco probable, porque hay una frase que me gusta bastante, y es que dicen que si existe magia en el mundo, está dentro del agua, porque esta crea básicamente todas las reacciones químicas, permite estas reacciones químicas que se den para crear nuevos elementos, nuevas formas de vida, cualquier cosa, incluso para hacer un jugo. Pues al rato de poder vincular elementos gracias a su capacidad de disolver, puede vincular, no sé, una naranja y el agua, puedes tener tu jugo de naranja. Claro, pues la verdad concuerdo con lo tuyo, porque, o sea, además solamente hay esta idea de que el agua como que siempre está presente en todo, y como que el planeta está compuesto la mayoría por agua. O sea, y es que además desarrollando una teoría más profunda, no hemos descubierto todo el océano, todo lo que está compuesto de agua. Sencillamente es algo que es sumamente grande, un tema muy amplio, que sencillamente lo podríamos desarrollar en otro tema, en otro podcast, tranquilamente. Bueno, terminando con este tema, y en lo consiguiente, mi compañero Camilo Luz. Biomoléculas son esenciales para la vida, pues forman parte del organismo y cumplen funciones necesarias en los procesos biológicos. Se dividen por grupos, los cuales son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Bueno, exactamente, Camilo. Sí, es sumamente importante los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, porque con esto nos desarrollamos prácticamente como un crecimiento muscular, como un funcionamiento mucho más especializado y específico o mejor de nuestras funciones corporales. No, como serían los carbohidratos, que prácticamente son la base de las moléculas orgánicas, pues yo he escuchado, ¿no?, que estas permiten la formación de enlaces estables y estructuras prácticamente en nuestro cuerpo, al igual que no lo que serían los lípidos, que en lo personal yo he visto que esto es sumamente importante, porque tanto como los aceites que nos alimentamos, como lo que adquirimos, o sea, nos ayuda prácticamente a tener un funcionamiento mucho mejor, al igual que las proteínas, porque eso principalmente yo he escuchado cuando haces ejercicio, pues te sirve para que tu músculo crezca mucho más, al igual que los ácidos nucleicos, estos te ayudan a mejorar tu situación en la sangre. No sé si tal vez piensen algo más, tengan alguna otra idea de lo que conlleva este tema, porque la verdad esto sí que es muy interesante y además nos ayuda a crecer en tanto física como mentalmente. Bien, claro, Henry, yo concuerdo contigo, ya que hace tiempo cuando acompañaba a mi hermano al gimnasio, recordaba que nuestro coach nos decía que siempre los carbohidratos y las proteínas eran lo necesario para el crecimiento muscular, y estoy completamente de acuerdo, ya que en proteínas tenemos los huevos, las carnes y todo eso, y tiene mucho que ver con este tema. Pero exactamente es con lo que yo quería relacionar con el gimnasio, porque, o sea, es sumamente amplio estos temas que podemos abarcar y desarrollarlo, como digo, en algún otro podcast, en algún otro video. O les dejo a ustedes, estimados espectadores, que logren concordar exactamente los carbohidratos, lípidos, proteínas con su rutina diaria, con su rutina de ejercicio y con su rutina de desarrollo personal. Bueno, terminando con este tema, damos paso a nuestro biólogo Carlos Shangayimbay, introduciendo la célula eucariota-procariota. Mire, hay dos tipos de células en este mundo: las básicas y rudas, procariotas, y las sofisticadas y organizadas, eucariotas. Vamos con las primeras, las procariotas. Estas células existen desde que la vida comenzó. Son las primeras, las más simples, y aunque suene feo decirlo, son las células primitivas, las células más primitivas. ¿Cómo son? No tienen núcleo, su ADN anda flotando por ahí en el citoplasma. No tienen organelos, son súper pequeñas, entre 1 y 10 micrómetros. Se reproducen rapidísimo, por fisión binaria, o sea, se dividen en dos y listo. Ejemplos de procariotas: bacterias y arqueas. Si esas bacterias que viven en todos lados, incluso en tu pan, cuando lo dejas olvidado en el cajón. Las eucariotas, de clase alta. Ahora poseemos las células eucariotas, las VIP del mundo celular. Estas sí están organizadas y evolucionadas. Tienen núcleo, que guarda su ADN bien protegido. Tienen organelos, como mitocondrias, citoplasmas y el aparato de Golgi.
sin nombres raros pero importantes. Son más grandes, entre 10 y 100 micrómetros. Las encontramos en las plantas, animales, hongos y protistas. Mi estimado biólogo, que de hecho me dejó muchas, no preguntas, sino muchas ideas que la verdad me están explotando la cabeza ahora mismo. Y es que es muy increíble, la verdad, que hasta en nuestro pan, que lo olvidamos o que simplemente algo que podemos llevar al colegio de lunch, de comidita normal, puede existir vida dentro de ello, ¿no? Como dijo en las células procariotas, que puede existir incluso en nuestro pan, que prácticamente es el ejemplo que más me encantó y que, desarrollado en su fundamento, me gustó demasiado. Claro, tenía una pregunta clave para que nos pongamos a pensar, la cual sería: si las procariotas llegaron primero y son súper eficientes, ¿por qué las eucariotas terminaron dominando al mundo? Mi estimado Carlos, la verdad, de profesional a profesional, le podría decir que esa pregunta podría ser método o causa de algún debate muy grande que podría haber en este momento. Yo le podría decir que es porque se puede desarrollar mejor en ciertos ambientes. No sé si mi otro compañero, Gabriel, piense lo mismo, pero eso es lo que yo sinceramente podría decirle ahora mismo. O sea, tengo un punto más o menos con el que usted lleva de Henry, pero lo que yo pienso es más por la selección natural, que por necesidad de su ambiente o porque tuvieron ventaja en desarrollarse en otros ambientes más ricos, en bioelementos, en biomoléculas, pudieron desarrollar más cosas que puedan crear y juntarse para crear vida. Pero sinceramente no le puedo asegurar, porque pues... Bueno, es lo que le podría decir, mi estimado biólogo, que su tema es sumamente importante y aprecio de corazón su labor prácticamente en esto. Bien, continuando con el tema, las células animales versus las células vegetales. ¿Quién gana la pelea? Ahora que ya sabemos qué es una célula eucariota, vamos a ver sus dos principales versiones. Las animales y las vegetales son parecidas, sí. ¿Son iguales? Para nada. La célula animal, o como he escuchado que algunos biólogos le han dicho, la todoterreno, es flexible porque no tiene pared celular. Por eso los animales nos podemos mover con facilidad. Tiene centriolos, no tiene cloroplastos. Depende de la mitocondria para obtener energía. Sus vacuolas son pequeñas y varias, no una sola gigante. Célula vegetal, la fábrica solar. Tiene una pared celular, lo que la hace más rígida. Por eso las plantas no se pueden mover como todos los animales. Tiene cloroplastos, que convierten la luz del sol en energía. Básicamente hace su propia comida. Tiene una vacuola gigante que almacena agua y nutrientes. Este no tiene centriolos porque se divide de otra forma. La célula animal es más flexible y necesita comer para obtener energía, mientras que la célula vegetal es rígida y se las arregla solita con el sol para sobrevivir. De verdad, es increíble su labor prácticamente. Yo admiro cómo usted puede saber tanto acerca de una célula vegetal y a la vez de la célula animal, ¿no? Entonces, como que yo me puedo referir a una como, lo podría decir, como un animal que es muy versátil, que puede adaptarse a varias situaciones, a varios ambientes, a varias ocasiones. En cambio, la célula vegetal yo la podría un poquito más relacionar en mi mente, y también como profesional de la materia, con un almacén donde se podría almacenar, como se dijo, ¿no? Agua y nutrientes. Y la verdad es que lo relaciono con estas dos cosas porque se me hace como un poco más sencillo poder entenderle, porque este tema es muy amplio por lo que he llegado a conocer, he llegado a aprender incluso, que es un tema que fácilmente podría confundirse, porque si bien una almacena agua, otra podría decirse que, pues, como que es versátil y tiene la capacidad de poder fusionarse o tener algo dependiente. Claro, y ahora les tengo otra pregunta para que se pongan a pensar o reflexionar, y la cual es: ¿cómo serían los humanos si tuviéramos células vegetales? ¿Podríamos vivir solo tomando el sol? ¿O cómo sería nuestra vida? Eso también le admiro profundamente por su manera de literalmente de ponernos a trabajar en nuestra mente. Yo pienso, no sé si tenga alguna relación o si es que alguien más me quiera acotar a mi idea o refutar mi idea. Es que sí tenemos que pasar en el sol porque prácticamente si estamos transformando células vegetales, siento
que sí necesitaríamos hacer eso y además, obviamente, cumplir funciones, procesos de las plantas, pero en nosotros, pienso yo. Yo sinceramente pienso que, o sea, aunque es una teoría o una idea muy divertida, por así decirlo, como usted mencionó anteriormente, y pues nos quedaríamos inmóviles debido a que como usted dijo, la célula vegetal tiene paredes que son rígidas. Entonces nosotros perderíamos esa capacidad de poder movernos, de desplazarnos, ni siquiera parpadear. Entonces es una pregunta muy bien planteada, pero a cambio de obtener varios beneficios que tienen las plantas, también perderíamos varios beneficios que tenemos como humanos. Bueno, prácticamente sería lo que podríamos decirles a usted específicamente como profesional en la materia, ¿no? Acerca de este tema que es sumamente profundo. Muchas gracias por poder desarrollar este tema. Claro, no hay problema. De ahí mi compañero, que también es experto, Henry Gualancañay. Bueno, ahora es mi turno prácticamente de desarrollar el tema que yo más quiero y más aprecio le he tenido, que son las funciones de la membrana celular. En este caso, vamos a desarrollar específicamente dos, que sería la permeabilidad y la entrada y la salida de moléculas. Bueno, principalmente para que para ustedes, ¿no?, aquí presentes, sea un poco más fácil entenderlo, yo relaciono la permeabilidad con un puente que tiene ciertas capacidades de retención, de repulsión o de absorción. Bueno, en este caso, la permeabilidad en las funciones de la membrana celular es como que más enfoque en lo que sería la capacidad de permitir el paso de moléculas, en donde, pues, al ser una estructura fundamentada y rodeada por lo que serían las demás células, se atreve prácticamente a regular el intercambio de sustancias y de mantener la integridad celular. Pues la permeabilidad es como que se divide en dos, ¿no? Como que se dividen dos partecitas sumamente interesantes. Una, pues es la selectiva, que como ya se dice selectiva, eso me quiere decir que, como por ejemplo, yo ahora mismo le podría elegir a Camilo y a Carlos como prácticamente ciertas sustancias. Y impermeabilidad, que es otro tipo de permeabilidad, prácticamente puede decir que yo bloqueo a Gabriel ahora mismo. Es como que así, prácticamente es como un cara a cara que podríamos tener, seleccionar o rechazar, o bloquear el paso. En otra forma, que sería la entrada y salida de moléculas, que esto es un poco más largo este tema, que es un poco más amplio, pero intentaré resumirlo así como que para que podamos entender todos. Se divide en energía y sin energía. Sin energía es como que un poco más, se puede decir, corto, porque se divide en difusión simple y en osmiosis. Difusión simple es como que un movimiento repentino, así de la nada, de las moléculas. Osmiosis, pues es como que la molécula de agua pasa a través de la membrana. Ahora, con energía, es como que más amplio. ¿Por qué? Porque tiene un transporte activo, endocitosis, exocitosis, es como que un poco más amplio este tema. En donde pues, podemos tener movimiento de la concentración, movimiento concentrado, como que atrapa a las moléculas hacia adentro, como que las abraza. O también la liberación de moléculas hacia afuera, como que las expulsa. Bueno, sinceramente se me hace increíble estas funciones de la membrana celular, porque nosotros ni siquiera estamos conscientes de estas funciones, ni siquiera es como que nosotros digamos, tú tienes que hacer esto, o tú tienes que hacer esto, no, simplemente es algo inconsciente que pasa dentro de nuestro cuerpo y sinceramente no es como que nosotros pudiéramos controlarlo. Entonces se me hace increíble que incluso que supuestamente nosotros tengamos el control sobre nuestro cuerpo, igualmente haya esta membrana celular que no le importa y hace sus funciones sin necesidad de que tú le mandes. Es claro, exactamente, es lo increíble de este tema, en que dentro de nosotros, así lo más diminuto que pueda hacer, está haciendo función, están trabajando. Eso es algo que sencillamente es un tema sumamente amplio, uno más a la lista de temas que podemos desarrollar con muchas más personas, porque hay varias preguntas e incógnitas que todavía no se resuelven, otras sí, otras no, que podremos dejar para un siguiente momento. Siguiendo este tema, tendríamos que, ya hablamos prácticamente de lo más pequeño, y pasamos evolucionando un poco más grande, y ahora nos encontramos en lo que es la organización estructural en los animales, pero en este caso es la relación con los tejidos. Los tejidos es sencillamente esto que vemos. Si ven, piel, puede ser incluso lo que hay más dentro, un hueso, grupos sanguíneos.
son varias cosas que tenemos nosotros mismos, tienen los animales, lo podemos ver en cuerpos, en cualquier situación, pues los podemos observar. En este caso, vamos a hablar de 4 principales. Comencemos por el tejido óseo. Como sabemos, ya, por su solamente pronunciación, óseo. Óseo me refiero a hueso. Esto es un tema que ya prácticamente se viene hablando muy seguido, que actualmente he escuchado prácticamente en noticias, que se habla mucho de tejido óseo, ¿no? Como que cuando un compañero se cae y dice, es una fractura ósea. Claro, ósea, ¿a qué nos preguntamos? Pero óseo se refiere más a lo que sea el hueso. ¿Y qué nos sirve el hueso? Pues prácticamente soporta. Nos soporta a nosotros. Prácticamente, así como estoy yo, me permite a mí pararme, sentarme, moverme, hacer todo lo que se puedan imaginar. Obviamente con ciertas limitaciones, pues esto me permite lo que sería el hueso, el tejido óseo. Vamos ahora con el tejido cartilaginoso, que esto es un poco más, no contrario, pero se funciona sumamente bien con lo que sería el tejido óseo. El tejido cartilaginoso prácticamente nos brinda soporte en las articulaciones, nariz, orejas o estructuras como la tráquea. Pues prácticamente, no se han visto esta parte de la oreja en donde como que no podemos moverla, no podemos como que enviar comunicaciones o algo a nuestra oreja. No, simplemente es como que nos brinda un soporte, una estructura nada más. Siguiendo como otro sería uno de los tejidos que más me gustan, que es el tejido conectivo. Y este, como dice, tejido conectivo o conjuntivo, pues prácticamente hace fusión para dar relación a lo que serían los cuerpos, ¿no? Que uno sostiene, otro protege órganos, otro almacena energía. Esto es también relacionado con otros tipos de tejidos que sencillamente, pues puedo decirle que tema. Y terminando este tema, el tejido nervioso. Prácticamente eso creo que es el más fácil de analizar y de sentir incluso. ¿Por qué? Porque el tejido nervioso está compuesto todo nuestro cuerpo está compuesto por tejidos nerviosos, por conexiones nerviosas. ¿Y de qué nos sirve esto? Pues nos transmite señales eléctricas y químicas. ¿Qué pasa? Que con esto yo puedo decir a mi cuerpo, desde mi mente, que vamos a mover los brazos, vamos a mover las muñecas, vamos a mover los dedos. Prácticamente estamos conectando. Este es también pues un caso sumamente importante, ¿no? Sería biología, anatomía. Es un tema amplio, sencillamente. Bueno, sinceramente a mí se me hace sorprendente este tema, porque sinceramente es ver cómo las células se juntan para hacer algo diferente, porque si a mi parecer yo pensaría que una célula es blanda, pero usted me demostró lo contrario, porque al rato de juntarse entre varias pueden crear este sistema óseo y crear algo duro como un hueso, lo cual es un poco extraño, porque después tenemos este tema de acá que nos dijo como este tejido conjuntivo, el tejido nervioso, y algo que por relación y por lógica se da que estas cosas pueden ser moldeadas, dobladas, como la piel, que la puedes pues aplastar y que es simplemente suave, pero me sorprende esta capacidad de las células de poder juntarse en ciertos grupos para crear diferentes cosas. Algo puede ser algo duro como los huesos, o algo blando como el tejido nervioso o la piel. Claro, exactamente eso que quería profundizar en su mente, en su corazón, poder desarrollar, ¿no? Reflexionar cómo nuestro cuerpo es tan vastamente compuesto, como hasta la más mínima cosa, así por más pequeña molécula que sea, está compuesto por algo. Exactamente lo que yo quería decir. Y bueno, muy bien, terminando prácticamente con sería todo esto, ¿no? Nos queda una reflexión sumamente amplia. Una reflexión de cómo el cuerpo humano, cómo los seres vivos, cómo todos estamos compuestos por hasta la más mínima cosa. Cómo arrancamos de biomoléculas, cómo arrancamos de carbohidratos, lípidos, cómo fuimos a través del paso por el agua, cómo esta agua contenía vida, cómo dentro de esa vida existía más vida, como son las membranas celulares, célula procariota, eucariota. No, cada vez planteándonos preguntas cada vez más existenciales que nos ponen en duda. ¿Cómo fue? ¿Cómo nacimos? ¿Cómo fue que nos creamos? ¿Cómo fue que evolucionamos? Quisiera sacar más conclusiones. Sin embargo, hay temas en los cuales necesitamos de más conocimientos. Carlos nos habló de varios temas de ellos, en donde voy a permitir que él pueda darnos un pequeño resumen, un pequeño desenlace de lo que él nos habló. Bien, Henry, yo la conclusión que te podría dar de mi tema sería que todas las células, ya sean simples o complejas, tienen un papel fundamental en nuestra vida.
ya que sin ellas nada existiera. Al final, todo lo que somos empieza al nivel del microscopio. Bueno, sinceramente estoy de acuerdo con usted, porque incluso tenemos que ir más pequeños que la célula, a los bioelementos. Desde los bioelementos se inicia todo, porque desde los bioelementos vamos a las biomoléculas, y de las biomoléculas se pueden generar agua, y del agua se puede generar las células, porque toda la vida siempre va a ocurrir dentro del agua, porque hay muy poca probabilidad de que surja vida fuera del agua, porque el agua es un elemento esencial para todo. Y de ahí del agua, de las células, podemos pasar a los tejidos, y de los tejidos haya una cosa más compleja como seres vivos, humanos, animales, plantas, porque todo esto todo tiene un inicio. Desde un inicio, aunque sea así el más mínimo, aunque ni siquiera lo puedas ver, tiene un inicio. Y bueno, así es como logramos analizar cómo no salimos desde lo más pequeño hasta como estamos ahora. Les invito prácticamente a seguirnos a todos. Nuestras redes sociales les estaré dejando acá abajo. Y muchas gracias por estar aquí presentes el día de hoy. Les invito a compartir este video y a que pues inviten a demás personas a analizar cómo surgimos desde lo más pequeño hasta cómo estamos ahora. Para una próxima vez podríamos estarles trayendo algo más curioso, como podría ser los temas que no hablamos, el agua, y analizar un poco más al fondo, que esto es un tema que a mí me gusta demasiado. Y gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias. Gracias.